Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Y espero que este devocional de hoy sábado sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante para usted y para mí. Y quisiera empezar de la siguiente manera. Hoy en día la verdadera iglesia de Cristo y sus miembros está siendo muy afectada y atacada por la diversidad de pensamientos, filosofías, estilos de vivir, sectas y demás influencias pecaminosas que son muy ajenas a la verdad de Cristo. Esto pone a prueba la fe de la iglesia y por ende también pone a prueba la fe de los miembros de la iglesia, en este caso usted y yo, ¿sí? Y eso también produce un gran reto o nos hace vivir en un gran reto día tras día. Tanto así que las personas que lideran y promuevan este tipo de pensamientos y de ideas logran impactar en la vida del ser humano de tal manera que le causan cambios comportamentales, cambios actitudinales, mentales, también crean divisiones familiares y demás situaciones complejas que no son sanas para la iglesia de nosotros, ni tampoco para ninguna iglesia que esté en sana doctrina, y que tampoco es recomendable para la iglesia. Por eso es importante que nosotros como creyentes estemos muy prevenidos y atentos a lo que quiera llegar a la iglesia o a lo que quiera acercarse a la iglesia o hacia nosotros, que trate de dibujar o de pronto oscurecer la verdad que ya hemos aprendido o la verdad que ya hemos escuchado. Entonces, quiero que me acompañen a ver y a adentrarnos en este espacio del devocional porque sé que será de gran bendición y le dejará una gran enseñanza para usted. Y nuestra realidad no está muy separada a la que vivía Pablo y Timoteo en sus días, porque vamos a estar hablando de Pablo y de Timoteo y todo lo que ellos afrontaron en su época. ¿Por qué? Porque en su época también la fe de la iglesia fue probada. Y más por el nacimiento y el desarrollo y también la aparición de nuevos pensamientos, de nuevas filosofías, de nuevas ideas que traían las personas, que traían diferentes líderes, que iban totalmente contrarias a la verdad de Cristo. Este es el caso de Timoteo, a quien el libro de los Hechos le describe como el discípulo de Pablo, hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego, ¿sí? Uno de los más fieles colaboradores y acompañantes del apóstol Pablo en sus viajes, en sus tiempos de oración, de devoción y también en todo el desarrollo del ministerio de Pablo. Timoteo fue un gran colaborador para el apóstol. Él, o sea, Timoteo, en su papel como obispo o como pastor en la iglesia de Éfeso, recibió muchas recomendaciones y muchos consejos por parte de Pablo, como su mentor también. Entre ellas, una muy particular y muy interesante que es la que yo le quiero compartir a usted en esta hermosa mañana. Y fue la de acercarse y permanecer firmes en lo que cree y en lo que está convencido acerca de la palabra de Dios, acerca de las sagradas escrituras. Como lo dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 hasta el 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese fue el gran consejo que Pablo, como mentor de Timoteo, le regaló, le dio. Ahora vamos a tratar de interpretar un poco qué fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo aquí y por qué se lo dijo.
y qué tiene que ver también con nosotros en nuestra actualidad. Entonces, para entender un poco mejor el consejo de Pablo a Timoteo, es necesario que nosotros regresemos un poco hacia atrás para observar cuál fue la causa por la cual Pablo le recomienda esto a su discípulo. Y quiero que ahí mismo donde usted está ubicado, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, empezamos a observar desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ahí dice es que Pablo le advierte a Timoteo que los días que vendrán o los días venideros serán muy peligrosos. ¿Y esto por causa de qué? Por causa del carácter de los hombres de esa época, ¿sí? Describe claramente la condición, las pasiones, los deleites y la falsa piedad con la que estos hombres quieren llegar hacia los hombres de Dios, valga la redundancia. Entonces, la palabra de Dios ahí durante estos versículos del 1 al 9 los describe claramente como estas personas que sin lugar a dudas no son personas de Dios, ¿sí? Y miren cómo los describe: como amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites menos de Dios, que tendrán apariencia de piedad, mas no de ella como tal, y se negarán a que la verdad de Dios florezca. Entonces, Pablo los describe y le advierte a Timoteo acerca de este tipo de hombres que vienen con tal carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo sabe de que Timoteo en la iglesia de Éfeso está ejerciendo su servicio a Dios a través del obispado o a través del pastorado. Entonces, por eso Pablo le aconseja esto a él. Y miren cómo los describe de esta manera, ¿cierto? Describe su condición, describe las pasiones y los deleites de estos hombres que vienen con tremendo carácter a acercarse no solamente a las personas, sino también a la iglesia. Sin embargo, Pablo no solamente le advierte sobre el carácter de estos hombres, sino que también le recuerda lo que ha aprendido y las enseñanzas que Pablo le compartió a Timoteo y que también le dio, le enseñó, le regaló en medio de todo ese tiempo que ellos pudieron compartir. Y eso está entre los versículos 10 y 13, donde Pablo le recuerda a Timoteo que él ya ha conocido su doctrina, ya lo conoce a él, conoce su propósito, conoce la fe, conoce el amor, la paciencia, y también conoce y sabe las veces que fue perseguido, que fue señalado por el hecho de él promover la verdad de Cristo. Entonces no solamente le describe y le advierte acerca de estos hombres y de su carácter, sino que también le recuerda de que ya él ha conocido a la doctrina sana, ha conocido el carácter de Pablo, ha conocido el carácter de su abuela, que también lo crió, el carácter de su mamá, y todo este tipo de personas que lo encaminaron a él a llevar una vida sana, una vida agradable delante de Dios, ¿cierto? Entonces pasan esas dos cosas: advertencia de Pablo por esos hombres que vienen con ese tal carácter, y él les recuerda una vez más que también él ha conocido la verdad, él ha conocido la sana doctrina. Finalmente, entre los versículos 14 y 17, Pablo le da un segundo consejo a Timoteo, el cual es el de permanecer firme en todo aquello que ha aprendido y todo aquello que lo ha convencido, ¿sí? Apoyando esta idea en su testimonio y en aquellas personas que le enseñaron todo esto. Por ejemplo, Pablo, con un gran testimonio, le enseñó todo eso a él. Su madre, su abuela, también le enseñaron
todo esto a Timoteo. Además, Pablo también apela al proceso de aprendizaje que Timoteo venía llevando, porque miren que la palabra de Dios dice que él desde niño venía formándose, él desde niño venía aprendiendo acerca de las Sagradas Escrituras hasta sus días, ¿cierto? Entonces Pablo le recuerda una vez más eso también. Le dice, recuerda que tú también recibiste la palabra de Dios desde pequeño y la has venido aprendiendo hasta tus días, hasta el momento exacto donde él estaba ejerciendo su pastorado o su obispado. Entonces, Pablo no solamente apela a eso, sino que también le dice que las Sagradas Escrituras pueden llevarlo a ser sabio y también salvado por la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, no cabe duda de que Pablo sabía cómo vencer y evitar la llegada de esos días y de esos tiempos peligrosos que venían acompañados de hombres amadores de sí mismos, impíos, sin afecto natural, hombres implacables, hombres calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, que nosotros debemos evitar como iglesia, que nosotros debemos evitar como creyentes. Tanto es así que Pablo los compara con Janes y Jambres. Estos son unos hechiceros del Antiguo Testamento que trataron de resistir y de impedir la verdad de Dios cuando Moisés estaba en su proceso de llamamiento y también del desarrollo de su tarea o del propósito que Dios le había encomendado a Moisés. Los compara con estos dos personajes que no los mencionan en la Biblia, pero que sí alude a ellos, unos hechiceros. Por eso su mentor Pablo y padre espiritual le aconseja eso a Timoteo, a que él crea, a que él se mantenga firme en lo que ha creído y en lo que está convencido que son las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto contigo y con la realidad que nosotros estamos atravesando? Si nosotros somos buenos observadores y andamos en el Espíritu, podremos identificar lo mismo que identificó el apóstol Pablo. ¿Qué identificó el apóstol Pablo y que lo dice literalmente la palabra? Al final de los días vendrán tiempos peligrosos. Usted y yo vamos a identificar, si andamos en el Espíritu, de que andamos en tiempos complicados, en tiempos peligrosos. Y que además de eso, también habrán hombres con tal carácter o hombres parecidos a los que Pablo describió allí en esta carta. Y a ellos nosotros debemos evitarlos, amada iglesia. A este tipo de personas, este tipo de hombres que vienen con este carácter, que vienen con estas intenciones, debemos evitarlos. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Será que no los estamos reconociendo? ¿Será que no los estamos identificando? Sabemos que como hijos de Dios, como pertenecientes a la grey, nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismos. Pero también ustedes deben saber, y yo también debo recordar, de que nuestro prójimo lo componen hombres con el carácter de Cristo, pero también lo componen hombres como el carácter de estas personas o de estos hombres que Pablo describe, así tal cual como los describe Pablo. Entonces nosotros tenemos un prójimo que está compuesto por personas o por hombres que tienen el carácter de Cristo, pero también hay otra población que no tiene el carácter de Cristo, sino que tiene todo lo contrario al carácter de Cristo. Y a ellos debemos nosotros evitar, ¿sí? Mantener nuestras familias, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestros ministerios y más allá nuestras iglesias sanas también depende de nosotros como miembros de la grey. Debemos evitar, debemos identificar, debemos entender de que este tipo de hombres que vienen con estos caracteres que no le favorecen a la iglesia, que no le convienen a la iglesia, que no te convienen a ti, que no me convienen a mí, que no son de bendición para nosotros, debemos evitarlos. Pablo le advirtió a Timoteo acerca de estos hombres.
que con su carácter solo buscan impedir y detener la verdad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como lo dejó bien claro Pablo, amada iglesia, lo único que nos ayudará a identificarlos, a evitarlos y vencerlos es la palabra de Dios. Son las sagradas escrituras. Y el hecho de lo convencidos que estemos nosotros de la palabra. Porque si nosotros estamos totalmente convencidos de la palabra y de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado, créanme que seremos personas, seremos hombres, seremos creyentes sabios. Y por el solo hecho de ser sabios a partir de la palabra, vamos a creer y vamos a tener fe en la salvación que proviene por Cristo Jesús. Así que para nosotros también mantener una iglesia saludable, unos ministerios saludables, una familia saludable, también debemos evitar a aquellas personas o a nuestro prójimo que no tiene el carácter de Cristo. Debemos amarlo, pero también debemos evitarlo porque no son de bendición para nosotros. Así que a través de este devocional yo espero que sea de mucha ayuda para tu vida, de mucha ayuda para tu familia, para usted como líder y también como persona y creyente. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones.